Imaginas que un día despiertas y ya no puedes decir la palabra agua, aunque sepas perfectamente qué es. Sabes que tienes sed, ves el vaso, pero tu cerebro simplemente no puede conectar la palabra con lo que necesitas. Esto es lo que vive una persona con afasia. Esto es lo que vive una persona que ha tenido un accidente cerebrovascular y como secuela queda una afasia. Hay estadísticas que son bien importantes que usted debe saber. Cada 40 segundos, escuche, cada 40 segundos alguna persona sufre un accidente cerebrovascular en el mundo. Y el 30% de esas personas desarrolla una afasia. En la República Dominicana, los ACV son la tercera causa de muerte. Hoy vamos a conocer casos reales que te van a impactar, incluyendo en el de una persona de solo 26 años que sufrió un accidente cerebrovascular y que hoy vive con afasia. La pregunta que todos se hacen, ¿qué es afasia? Las afasia no es más que el deterioro del lenguaje ya formado. En las afasias no es que te has vuelto un tonto, no, o que pierdas la inteligencia. Es como si alguien desconectara los cables entre tu pensamiento y tu capacidad de comunicarte. Hay diferentes tipos de afasia. Está la afasia de Broca o afasia motora, donde sabes lo que quieres decir, pero hablas con dificultad. Ejemplo, quieren decir quiero un café, pero solo van a decir café, yo sí. La afasia de Wernicke o afasia sensorial es cuando hablas fluidamente, pero no tiene sentido lo que estás diciendo. Por ejemplo, voy a tomar ¿cómo se llama la cosa esa redonda que tiene agua? La afasia global es la combinación de ambas formas de afasia, o sea, de la afasia de Broca y de la afasia de Wernicke. Por lo tanto, es una afasia donde las afectaciones son muchas más complejas, son más agravadas. Hay dificultades para hablar, pero hay dificultades para comprender lo que le estamos diciendo al paciente. Es como tener un teléfono, un celular, con una pantalla rota. El teléfono funciona perfectamente, pero no puedes usarlo para comunicarte. La afasia es un trastorno del lenguaje que impide que una persona se comunique y es la causa por la cual muchas personas, incluyendo el actor estadounidense Bruce Willis, que tuvo que dejar de actuar, según informó su familia, porque tiene una afasia, está desconectado su cerebro en esas formas de comunicarse. Imagínense por un momento, eres una estrella, una de esas estrellas reconocidas de Hollywood. Tu trabajo depende completamente de memorizar diálogos, de expresarte y de repente las palabras se vuelven tu principal enemigo. Así le pasó también a un chico de solo 26 años que nos llegó a terapia. Un chico que ocurrió lo mismo y que usted le preguntaba, ¿cuántos años tiene? Y la respuesta era 96. Le colocabas una imagen de un perro y le decías, ¿qué es? Y te decía, un tigre. O un caso
de un paciente que le colocábamos una manzana y una naranja y le decíamos, esto es una manzana y esto es una naranja. Y él te decía, manzana, naranja. Y después cuando le preguntábamos, ¿y ella? Para referirnos a la hija, ¿quién es? Y te decía, efectivamente, es una manzana. O sea, hay una desconexión completamente de esa forma de comunicarse. El cerebro hace como si fuera un cortocircuito y no puede generar las ideas correctas, no puede enlazar una sílaba con otra para estructurar una palabra, o pueden invertir una sílaba con otra y conformar una palabra que no existe en nuestro idioma. Pero las afasias son tan variadas. Por ejemplo, otro caso famoso que durante mucho tiempo también estuvo sonando mucho en las redes es el caso de Emilia Clarke. Emilia sufrió 2 aneurismas cerebrales que causaron una afasia temporal. En sus peores momentos quiso morir en el hospital. En marzo de 2019, la nominada a los Emmy estaba totalmente recuperada. ¿Cuál es la diferencia entre Clarke y Willis? Fundamentalmente en que la afasia de Emilia fue temporal por un aneurisma tratable, mientras que la de Willis es progresiva y está relacionada con una demencia frontotemporal, o sea, hay una afectación del lóbulo frontal y del lóbulo temporal en el hemisferio izquierdo. Pero así hay una variedad muy grande de pacientes y cada uno tiene características muy diferentes. Hay algunos que conservan la lectura y la escritura, sin embargo se le hace muy difícil poder hablar y articular. Sin embargo, hay otros que pueden comprender perfectamente y no pueden hablar y viceversa. O sea, hay una variedad porque va a depender de la parte del cerebro que está lesionada. Es como si cogiéramos un lápiz, escribiéramos muy fuerte en una hoja de papel y luego cogiéramos una borra e intentáramos eliminar eso que escribimos. Aun cuando podemos borrar, siempre va a quedar una pequeña huella en ese papel, pero nunca quedará como el papel de fábrica que llega totalmente virgen sin nada. Eso es lo que pasa en el cerebro. Quiero recrearte ahora cómo sería y qué es lo que pasa cuando una persona tiene un accidente cerebrovascular. Imaginémonos que son las 8:30 de la mañana. María está preparando el desayuno para sus hijos, cuando siente como si alguien hubiera apagado la luz en su cabeza. Todo se queda oscuro, tenebroso. Intenta gritar, y a usted no le ha pasado que a veces está durmiendo, intenta gritar porque tiene una pesadilla y no puede, y se despierta en un sobresalto. Pues imaginémonos que no estamos dormidos, estamos despiertos y de momento todo se nos apagó en la cabeza. Todo quedó en una penumbra total. Oscuro absolutamente todo. Y usted está intentando hablar, gritar, pero sus palabras no salen. Sus hijos la encuentran señalando desesperadamente, haciendo sonidos que no son palabras. ¿Qué hay detrás de un accidente cerebrovascular? Se bloquea el flujo sanguíneo. Las neuronas del área del lenguaje mueren en minutos, colapsan. El hemisferio izquierdo, este lado de acá de nuestro cerebro, muere en minutos. Por lo tanto, donde está el lenguaje se ve afectado de manera significativa. Pero el factor tiempo es esencial en este proceso.
Cada minuto que pasa sin un tratamiento, mueren 2 millones de neuronas. 2 millones de neuronas en nuestro cerebro mueren si nosotros no actuamos a tiempo. Por eso decimos que el tiempo es cerebro. ¿Cuáles son esos signos de alarma que nosotros tenemos rápido que vernos? Cuando la cara está torcida al sonreír. Cuando no puede levantar los brazos. Cuando las palabras salen arrastradas o confusas. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Urgente, llamar al 911, rápido, lo más rápido que usted pueda. Hay muchos casos que nos llegan a terapia con diferentes formas de manifestarse las afasias por un accidente cerebrovascular. Lo importante es ese proceso de transformación. ¿Cómo lo hacemos? En un minuto le explico. Detrás de un ACV y detrás de una afasia como secuela de un accidente cerebrovascular, hay historias de esperanza, de recuperación. Carmen, una maestra de literatura, después de un accidente cerebrovascular no podía decir ni siquiera su nombre. Pero ¿saben lo que logró? En un proceso de recuperación, en el primer mes, solo emitía gemidos y había mucha frustración y lloraba con mucha frecuencia. En el tercer mes, empezaron a aparecer las primeras palabras sí, no y agua. En el sexto mes, empezaron a aparecer frases cortas de 2 y 3 palabras. Y al año lograba una conversación básica. Era básica, pero había ya una comunicación. Ya podía decir lo elemental. Y a los 2 años, pues pudo irse incorporando a todos los quehaceres de la casa y a esa vida social que ella tenía. Nuestro cerebro tiene la capacidad de reestructurarse. El cerebro tiene un superpoder que es la neuroplasticidad y que muchas veces por una equivocación que hay en la población y por ciertos mitos que dicen que la neuroplasticidad solamente ocurre en los niños, mientras hay vida nuestro cerebro está reestructurándose. El cerebro es como una ciudad, una gran ciudad que después de un terremoto tiene que volverse a construir, que después de haberse destruido todas las carreteras, pues ese cerebro vuelve a buscar nuevas rutas para llegar a un mismo destino. Buscamos zonas de flanqueo. ¿Qué son esas zonas de flanqueo? Yo sé que tengo que ir hasta el otro extremo de la ciudad, pero la ciudad está destruida. Pues yo voy por toda la periferia y aunque me voy a demorar un poco más, pero voy a llegar a donde yo quería. Y eso es exactamente lo que hace el cerebro, que cuando empieza a estructurar alguna palabra y encontró la zona que está dañada, pues va a bordear esa zona, va a continuar por otras zonas aledañas para que al final, pues las palabras las pueda expresar. Es buscar vías alternativas de comunicación para que al final se complete esa comunicación. ¿Qué necesitamos para eso? Porque en este proceso deben acompañarnos la familia. Primero, influye la edad. Los más jóvenes, pues se recuperan mejor. El inicio del tratamiento. Hay veces que nos llegan pacientes que el accidente cerebrovascular lo tuvo hace un año atrás. Nunca será igual un proceso de recuperación de una persona que ha tenido un año en que su cerebro no ha hecho nada, está ahí tranquilo.
está en reposo, a un paciente que luego de tener el accidente cerebrovascular, automáticamente la familia inicia su proceso terapéutico. La extensión del daño, mientras hay una extensión mayor, el proceso de recuperación será más lento, más largo. El apoyo emocional de la familia. La familia juega un papel esencial en este proceso. Hay veces que la familia se desespera porque quisiera ver logros agigantados. No ocurre así. Los procesos de recuperación del lenguaje son paso a paso y cada pequeño detalle hay que celebrarlo porque para él es un gran logro. La intensidad de las terapias. Mientras más sistemático, mientras más intensa sea esa terapia, mucho más efectiva es. ¿Cuáles son en la actualidad los procesos, los métodos que más están impactando? La terapia musical. Cantar activa diferentes áreas del cerebro. Muchos pacientes pueden cantar incluso antes, no es que van a ser cantantes, sino a veces en casa la música que les gusta, escucharla, tararearla, cantarlas. Hay tecnologías de avanzada, de vanguardia que son importantes. Hay muchas aplicaciones especializadas para ejercitar el lenguaje. La realidad virtual por simulaciones, la estimulación cerebral no invasiva, la terapia intensiva del lenguaje que puede llevar hasta 2 años de recuperar el lenguaje, pero no siempre se recuperan por completo, pero de manera significativa logran establecer una comunicación y incorporarse a esa vida social. El enfoque en la comunicación también es importante y lo recomendable para las sesiones de terapia es que sean entre 3 y 5 terapias de 1 hora aproximadamente. La familia no son espectadores, son parte del equipo terapéutico, del equipo de rehabilitación. Su paciencia, su apoyo pueden acelerar la recuperación hasta en un 40%. O sea, se ha demostrado que hasta un 40% depende del apoyo que brinda la familia. Ahora, hay muchos factores de riesgo que pueden estar condicionando y que es importante que nosotros sepamos, sobre todo de manera preventiva. Y la República Dominicana, los índices de accidentes cerebrovasculares aumentan considerablemente. Y ayer incluso yo hablaba este mismo tema y tiene que ver con la prevención que nosotros tenemos que hacer. Dentro de los factores de riesgo que nosotros podemos modificar, tiene que ver con la hipertensión arterial, con la diabetes, con el colesterol alto, con el tabaquismo, con el sedentarismo y algo importante, el estrés crónico. Nosotros tenemos que empezar a tener una vida lo más saludable. Si ya tienes un paciente en casa que tiene un accidente cerebrovascular, trate de no darle tantas tareas, de agobiarle tanto con tareas que nosotros podemos hacer y trate de dejarle a ellos la menor carga, sobre todo de cosas que no impliquen un estrés extremo. Si conoces a alguien con afasia, no hables más fuerte, habla más claro, articula correctamente, más despacio, dale tiempo, formúlale preguntas que las respuestas para él sean respuestas sencillas, respuestas cortas, que no impliquen una elaboración compleja para él darte la respuesta. Recuerda que la persona sigue siendo la misma por dentro y además está consciente de todo lo que está pasando. Y a veces hasta una palabra que nosotros emitimos, pero yo no le entiendo lo que dice, lo está escuchando, lo está procesando y lo está sufriendo. Y eso puede desencadenar una frustración muy grande, un bloqueo
que después puede tener repercusiones negativas en el proceso terapéutico. La próxima vez que tengas una conversación fluida con alguien, tómate un segundo para apreciar ese milagro. Cada palabra que pronuncias es el resultado de millones de neuronas trabajando en perfecta armonía. Y si algún día esa armonía se rompe, recuerda que el cerebro humano es extraordinariamente resiliente. Dale like a este video. ¿Te hizo valorar el poder de las palabras? Suscríbete para más contenido como este y comparte para crear conciencia sobre las afasias. Nos vemos en el próximo video.